Arratsaldeon, bienvenidos a esta mesa que va a vertebrar una de las jornadas de este Congreso de Participación y que nos han presentado ahora sus organizadores en el piso de abajo. La verdad es que tenemos una mesa con el segundo título de la Carta de Derechos Sociales de la Unión Europea y es una palabra, yo diría, muy grande, ¿no? Es la palabra libertad. Me gustaría invitaros, lo primero, a las personas que nos van a acompañar. Son personas que forman parte de distintos ámbitos de la sociedad. Tenemos personas que están por parte del Legislativo. En esta mesa exactamente no, porque nos ha fallado un diputado que no ha podido venir. Pero bueno, paso a presentaros a las personas con las que vamos a charlar esta hora larga sobre este segundo título que trata de la libertad, ¿no? Está con nosotros Concepción Gamarra, que es la alcaldesa de Logroño. Cuca, bienvenida. Por parte del Poder Judicial tenemos a un magistrado, está Juan Carlos Mediavilla con nosotros. Juan Carlos, bienvenido. Y por parte de la sociedad civil nos acompaña Fernando Morión, que es técnico de educación, si no me equivoco, de la Fundación del Secretariado Gitano. Bienvenido, Fernando. Bueno, para realizar esta mesa, la organización realizó una encuesta a través de la cual lo que quería saber era el nivel de prioridad de algunos artículos que engloba este título segundo de la Carta de Derechos de la Unión Europea y que es sobre la libertad, ¿no? Hay unos cuantos. Yo creo que algunos de los más significativos los podremos poner hoy sobre la mesa y empezar ahí a lanzar propuestas, opiniones y muchos contrastes, porque son asuntos que están al cabo de la calle hoy en día, ¿no? Que los podemos leer en las noticias. Por ejemplo, el derecho a la educación, y leo brevemente algunos puntos de este artículo 14 del título 2 de la Carta. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a las convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Bueno, yo cuando vi este artículo 14, que se refiere al derecho a la educación, lo primero que me vino a la mente fue uno de los muchos informes que hemos leído, alguno de los cuales se ha citado también abajo, en el que se nos dice que muchas veces, en la mayoría de los casos, la pobreza se perpetúa. Tiene algo que ver con el derecho a la educación y que probablemente, y en muchísimos casos, los niños pobres de hoy serán los adultos pobres del mañana. Me gustaría empezar en este caso con Fernando como técnico de educación. Fernando, ¿tú cómo crees que podemos romper este bucle maldito, ¿no? Y si tenemos que al final, pensar que no hay opción, de que esta pobreza se puede cronificar también en el futuro y que la pobreza se hereda. ¿Tenemos que acostumbrarnos a esto? En absoluto. No tenemos que acostumbrarnos porque además la educación es la llave que abre la puerta y de alguna manera provoca que esa brecha, esa distancia que hay decrezca, ¿no? Y entonces la educación es un factor clave en la inclusión de las personas. Por lo tanto, cuando hace relación y hace mención a la educación, sí que es cierto que como ciudadanos tenemos el derecho a la educación, pero claro, yo me pregunto que si ese derecho se está cumpliendo. Se está cumpliendo sobre todo específicamente para determinados colectivos. Porque... ¿Me escucha? ¿Ahora? Retomo entonces lo que estabas diciendo. Que en ningún caso, evidentemente, la pobreza se hereda, ni muchísimo menos la pobreza tiene que ser un factor determinante para que un niño reciba una calidad educativa u otra. Hacía referencia a que la educación es el factor clave, es la llave que abre la puerta y es lo que seguramente provoque luego que ese círculo de pobreza y de exclusión se rompa y se cierre. Lo que sí es cierto es que cuando tú haces referencia a que la educación es un derecho, yo como ciudadano me pregunto si es un derecho que se está garantizando y se está cumpliendo.
Si hacemos, por ejemplo, un pequeño repaso, en la realidad que nosotros vivimos, que me toca a mí vivir como técnico de departamento que trabaja con un colectivo específico, que en este caso es el alumnado gitano, yo me lo pregunto constantemente. ¿La educación es un derecho que se está cumpliendo para el alumnado gitano? ¿Por qué? Porque nosotros, la Fundación Secretariado Gitano, en el año 2013 publicamos un informe, el único informe que hay comparando la situación educativa del alumnado gitano con el alumnado en su conjunto, en 2013, con datos del curso 11-12, en el que da una cifra realmente alarmante, una cifra en la que se hablaba de que el 64% del alumnado gitano no conseguía acabar los estudios en educación secundaria obligatoria, frente al 13% del conjunto del alumnado, una diferencia de 51 puntos, una brecha. Hablamos de una cifra que se triplica para un determinado colectivo, por lo tanto, evidentemente, cuando tú tienes un colectivo con una cifra tan alarmante de fracaso escolar, entendiendo el fracaso escolar como que no acaban con éxito la educación secundaria obligatoria, que es lo básico que tiene que tener cualquier ciudadano para luego acceder a un puesto de trabajo, te planteas y te dices, ¿realmente se está cumpliendo el derecho a la educación? ¿Estamos ofreciendo una calidad educativa o tenemos un sistema educativo que está funcionando? A mí realmente me preocupa y entonces sí, es un derecho que está ahí, pero que evidentemente es un derecho en el que las responsabilidades tienen que repartirse. ¿Por qué? Porque la educación de nuestros jóvenes, de nuestras canteras, es tarea de todos. Y todos tenemos que asumir una parte de responsabilidad. Evidentemente las familias, los propios alumnos, pero también las administraciones públicas, también los centros educativos. Porque la única manera que nuestros estudiantes tienen de salir adelante es cuando todos asumimos nuestra parte de responsabilidad. Por lo tanto, la educación sí es un derecho fundamental, pero que no olvidemos que para determinados colectivos no se está cumpliendo. Pero bueno, hablamos de determinados colectivos, pero el informe FOESA, al que se ha citado antes, habla de una pobreza que se hereda en las capas de la sociedad habituales. No estamos hablando de colectivos determinados, sí, sino que es una pobreza que se cronifica en la sociedad actual en todos los niveles y en todos los colectivos. Podemos seguir adelante. Juan Carlos, ¿tú cómo crees que podemos romper este bucle? No sé si desde el mundo de la magistratura os habéis encontrado este tipo de casuísticas, pero tenemos que al final acostumbrarnos a esto. O sea, es un mensaje hacia futuro demoledor. A ver. Bueno, no sé si se me oye, si no me decís, ¿no? ¿Ahora? Este sí. Vale, pues utilizamos este, compartimos este sin problema. Obviamente, la situación que planteas, por supuesto que es una situación que se da en la realidad. Nosotros en la magistratura, obviamente, no nos enfrentamos de una manera específica a este problema. Es un problema que vivimos todos los ciudadanos y nosotros, los jueces, que también somos ciudadanos, también lo vivimos. Y lo padecemos en múltiples situaciones, no solo las habituales, sino también en la perspectiva profesional, pues tiene una traslación clara. Y yo, por poneros un ejemplo, esta misma mañana pues he tenido un asunto en el que hay dos padres que aparecen en la nueva nomenclatura que se intentó introducir en el ámbito del derecho penal, investigados como consecuencia de que su hija, y es una niña que bueno, tiene una edad de unos 14 años, pues no ha acudido en el año pasado a clase prácticamente en el 100% de las jornadas. Eso supone que sus padres han cometido presuntamente un delito. Obviamente, la no asistencia de menores a los centros en muchas ocasiones tiene que ver con la situación económica de los padres. Obviamente, la no asistencia de un menor cuyos padres tienen una situación económica dificultosa a esos centros en los que va a recibir la formación adecuada va a perpetuar la situación de pobreza de ese menor. Y obviamente eso no lo podemos permitir.
Nosotros como magistrados, como jueces, en nuestro ámbito tenemos pocas medidas. Lo único que podemos intentar es hacer una aplicación, por decirlo de alguna manera, humanitaria y comprensiva del derecho penal y entender que estos padres a lo mejor no han podido actuar de otra manera en relación con su hija y que bastante desgracia tienen ellos con su situación económica y con la que van a acarrear para su hija, como para que encima nosotros les impongamos una pena. Es el único campo al que podemos llegar, pero desde luego, desde todos los colectivos tenemos que luchar contra esto. Yo creo que aquí una de las claves tiene que ser que la educación, que es una de las cosas que proclama no solo la Carta de Derechos Fundamentales, no nos engañemos, de la Unión Europea, estos derechos fundamentales, este en concreto, y todos los demás que hemos tratado en este título, no son nuevos. Llevamos mucho tiempo con ellos. En España, la Constitución española los consagra todos desde el 78, pero es que ni siquiera España es novedosa ni pionera. Es que la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 consagra estos mismos derechos. Por lo tanto, lo que teníamos que haber hecho todos, y seguro que se ha hecho porque seguro que los ciudadanos han ido luchando por la efectividad de estos derechos, es que haber conseguido que estos derechos, como exige el artículo 9 de nuestra Constitución, sean reales y efectivos. Y lo que tenemos que hacer todos, es remover los obstáculos que lo impidan. En cualquier caso, lo que tenemos que conseguir es que efectivamente cualquier ciudadano en la Unión Europea, en este caso, porque este es el ámbito en el que estamos hablando en este foro, pero como poco en España, sí que tenga derecho y sí que pueda tener una educación obligatoria gratuita. Y cuando digo gratuita, digo realmente gratuita, es decir, a una familia no le tiene que costar ni un céntimo de euro, pero ni un céntimo de euro, que sus hijos lleguen a alcanzar un nivel mínimo, que es el obligatorio de educación. Eso es lo básico. Yo soy más ambicioso. Yo creo que tenemos que garantizar no solo una educación básica, sino una educación completa a cualquier ciudadano y gratuita. Y eso sí, exigirle el rendimiento adecuado. Pero fuera de ahí, nadie tendría que gastarse ni un euro en su formación. La sociedad se va a beneficiar de ese ciudadano en el que invertimos para que luego nos devuelva todo ese rendimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Efectivamente, en mi opinión, garantizar esa gratuidad real. Todos los textos legales, todas las constituciones de todos los países dicen que la educación es gratuita en el ámbito obligatorio. Como muy bien has dicho, Fernando, los derechos todo el mundo los proclama de la misma manera y lo importante de estos derechos tan grandilocuentes no es que se proclamen así, sino que realmente se cumplan de verdad. Porque yo puedo decir que los derechos que todos tenemos en España, derecho a la educación, y sin embargo, a lo mejor, si veo los costes que suponen determinadas matrículas, me doy cuenta de que eso no es real. Si veo los importes de determinadas becas, me doy cuenta de que eso no es real, y por eso tenemos que acudir a lo concreto, y tenemos que acudir a los datos concretos. En definitiva, sistema de becas adecuado que permita que realmente al ciudadano no le cueste nada su formación. Apoyos sociales para determinados colectivos, Fernando lo apuntaba, hay colectivos que tienen determinadas situaciones que hacen complejo que un hijo a una determinada edad reciba una formación obligatoria adecuada, porque a lo mejor los padres tienen una manera de vida que les supone ser itinerantes, trasladarse determinadas fechas, mucho tiempo a determinados sitios, y es complicado que el hijo se quede solo o no. Bueno, pues habrá que atender a esa situación, obviamente, y desde luego, y un dato añadido, con esa base de gratuidad absoluta, también, ojito, calidad absoluta de esa educación, porque lo que no podemos hacer es derivar después el problema de la perpetuación de la pobreza a que la educación pública y gratuita, si conseguimos que realmente lo sea de peor calidad que la educación privada. Eso es lo que no podemos permitir. Bueno, para eso están los poderes públicos y en este caso los legislativos y los ejecutivos. Nos acompaña hoy la alcaldesa de Logroño, que es la jefa de un gobierno local, que supongo que también se encontrará con determinadas situaciones, si no parecidas a esta, como la que nos ha contado el juez Mediavilla ahora, no sé si parecidas o que pueden trasladarse a un foro así. Supongo que en estos casos el Poder Ejecutivo suele ser el más criticado, claro, porque es de él de donde salen las leyes para que luego las aprueben los parlamentos. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a la organización la invitación a participar de este foro, pero no solo a participar, sino quiero felicitarles porque creo que el planteamiento es fantástico, ¿no? La presencia
de todos los estamentos, de los tres poderes y además la presencia de la sociedad civil, creo que es lo que puede permitir que todo lo que se debata en lo que tiene que ser la participación pueda fructiferar, ¿no? Porque no falta nadie, por lo tanto nadie tiene excusa, que suele ser un argumento muy habitual. Como bien has dicho, yo soy alcaldesa, con lo cual provengo, si se puede decir de alguna manera, de el nivel, la administración local, por tanto la que tiene unas competencias específicas, ¿no? Pero saliéndonos de ahí, yo creo que de un planteamiento que tiene que ser más profundo, no podemos obviar que nosotros somos, cualquier ayuntamiento de España siempre va a ser la puerta a la que llama cualquier familia de manera más directa. Y sobre todo porque dentro de nuestras organizaciones están los servicios sociales y eso marca mucho el planteamiento de los programas, de las atenciones y de los problemas que se resuelven. Planteabas al principio de si nos tenemos que conformar, de si se hereda o no se hereda. Todos tenemos una vocación y es cambiar el mundo y hacerlo mejor, o por lo menos estoy convencida de que todos los que estamos aquí. Y por tanto creo que no hay que negar lo que es cierto, y es que se puede heredar si no somos capaces entre todos de actuar y ponerle algunas soluciones, algunas circunstancias de una manera responsable, ¿no? En este sentido, la educación, yo soy de las que opino, y estoy absolutamente convencida, como bien ha dicho Fernando también, como ha dicho Juan Carlos, que es el vehículo que puede permitir que muchas situaciones de pobreza no se perpetúen y que además cualquier niño tenga un futuro y que pueda acceder a las oportunidades. Ahí es claro que no debemos de olvidar que no es un derecho de sus padres, es un derecho de ese niño, la educación. Y es un derecho que es el acceso a la llave de todas las oportunidades, que tenemos que ser todos los que se lo garanticemos, no solo en el ámbito de su familia, sino también las administraciones y todos los poderes, desde el legislativo, el ejecutivo, judicial, todos, y también las organizaciones que se trabajan en este ámbito. La educación efectivamente tiene que ser gratuita. Hay un aspecto que creo que es importante y es que tenemos un planteamiento de educación gratuita a partir de los 3 años y en este sentido eso creo que debe de ser uno de los planteamientos, hablando de propuestas, ¿no?, que pueden surgir de foros como este, que tenemos que reflexionar. ¿Es el inicio de esa gratuidad de la educación? ¿O cuando estamos hablando además de la lucha contra la pobreza y contra la exclusión social, no es esa etapa de los 0 a los 3 años también una etapa que debiéramos de considerarla como obligatoria y gratuita? Yo creo que ese es un planteamiento que hay que poner encima de la mesa. Yo soy una convencida de la educación infantil, obligatoria y gratuita. En este sentido, y al margen de nuestras competencias, nosotros como ayuntamiento estamos promoviendo esa línea de trabajo a través de una línea de ayudas específica, ¿no? Nos permite, de una manera gradual, pero estar ayudando a las familias con una ayuda económica, una beca, en esa franja de edad entre los 120 y los 200 euros al mes a una familia a una familia logroñesa. Y lo hacemos por ese convencimiento de que lo que también puede ocurrir en esa etapa es importante a la hora de luchar contra la pobreza y contra la exclusión social. Hay otro elemento que creo que ha salido también y que habéis planteado, y es el absentismo escolar y el fracaso escolar. Y ahí es donde tenemos que trabajar todos, desde los ayuntamientos, cómo lo podemos hacer o cómo lo intentamos hacer, desde los servicios sociales y también a través de algunas figuras como son los agentes tutores, porque no siempre, es decir, el elemento de la policía pues es un concepto que creo que tiene que tener un perfil distinto cuando de lo que estamos hablando son de menores y por tanto hay que trabajar también para detectar ciertas situaciones. Creo que lo importante que tiene que hacer una administración cercana como la administración local es detectar situaciones para poner solución a las mismas y poner los recursos que sean necesarios en cada familia y, sobre todo, cuidando lo que son los derechos de un menor y, en este caso, un derecho que es el que tiene a salir, a tener un futuro y al sacarlo de esa situación de pobreza o de exclusión en la que puede estar. Y hay otro elemento que también es importante y que, como sociedad, debemos también evaluar a la hora de hablar de la educación, ¿no?
y que tiene que ver con no solo con la educación reglada, sino también con todo lo que tiene que ver con las extraescolares, con el ocio en los niños, que también es un elemento de educación, es un elemento de oportunidades y que hay en situaciones en las que no tiene una consideración de que debe de ser protegido también por parte de las administraciones. En este sentido, como ayudas de emergencia, en muchos casos o en muchos lugares solo se conceptualizan lo que puede ser la vivienda, la alimentación, la manutención, y sin embargo ese elemento del ocio es lo que también permite pues blindar una infancia que permita no caer en la exclusión, en el absentismo, en el fracaso escolar. Creo que son líneas en las que con programas específicos se puede trabajar y se puede luchar contra la exclusión social. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que han planteado en lo que tiene que ver con las becas o lo que tiene que ver con colectivos muy específicos, ¿no? Bueno, os invito a que metáis la cuñita también vosotros en esta charla, porque no pretende ser una cadena de discursos, sino que, bueno, os interrumpáis sin ningún problema, todo dentro de un orden, que estamos aquí para debatir, para sacar adelante las propuestas y para discutir también y poner en contraste las cosas. Siguiendo con el derecho a la educación, decía el juez que no debe costar €1. La alcaldesa hablaba de subvenciones, pero vivimos en un mundo en el que la educación cuesta dinero, sobre todo sus herramientas. Es decir, los jóvenes de ahora y los niños del presente no pueden ser analfabetos digitales del futuro. Y en los centros educativos ya exigen una tablet, exigen un ordenador y eso cuesta dinero. ¿Cómo se puede, digamos, congeniar este derecho a la educación universal para todos los niños, sean ricos, sean pobres o pertenezcan a la clase media, con herramientas que cuestan dinero y que son necesarias para la educación del presente y del mañana? Un poco por alusiones, pues yo creo que un poco, pues como obviamente se satisfacen pues todos los servicios públicos que se prestan en un país, ¿no?, a través de los impuestos. Eso no significa incrementar impuestos, eso significa reordenar los impuestos, analizar realmente a dónde se dirigen nuestros impuestos y si realmente queremos que vayan ahí o queremos que vayan a otros sitios. Hay gastos que a lo mejor no todos estamos de acuerdo en que se dirijan a donde se dirigen y se pueden reorientar a otro sitio, teniendo en cuenta una perspectiva que yo creo que es muy importante. Formación no es gasto, formación es inversión. A mí me parece muy triste ver cómo en los últimos años las generaciones más cualificadas y mejor preparadas a nivel intelectual de este país se están marchando a producir sus frutos fuera de este país. Me parece que eso es muy triste. Creo que la reorientación en cuanto a materia de impuestos tiene que ir por esa vía. Y por supuesto, y yo no me he explicado suficientemente bien antes, con esto no estoy diciendo que la educación tenga que ser gratuita universalmente para todos. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Obviamente, aquella persona que tenga los suficientes recursos como para poder pagarse la educación, no en el ámbito obligatorio, pero sí en el ámbito posobligatorio, por decirlo de alguna manera, que se lo pague. Sí. Pero fuera de ahí, obviamente, los recursos, de la misma manera que no nos planteamos con qué dinero se paga el edificio en el que está instalada la escuela o el instituto, obviamente la tablet forma parte de esa escuela, de ese instituto, y obviamente lo que habrá que hacer es invertir adecuadamente los recursos, ¿de acuerdo? Pero yo creo que esa es la vía, y yo creo que es muy importante que de verdad, que lo que prime de verdad, a mí me duele mucho cuando me planteo que una persona capaz, un niño capaz, un niño inteligente, un niño, llamémosle como queramos y que no se me malinterprete ninguna de las expresiones, un niño vivo, un niño listo, un niño inteligente, llamémosle como queramos, una niña intelectualmente ágil, una niña intelectualmente despierta, una niña, desde luego, absolutamente se pueda quedar más abajo de donde intelectualmente puede dar, simplemente porque no hayamos sabido invertir bien sus recursos, porque proviene de una familia humilde, hecho del que ella no tiene la culpa y seguramente su familia tampoco, y no hayamos sido los demás, los poderes públicos, todos, la sociedad, no hayamos sido capaces de sacarla de ahí. Si es brillante y quiere quedarse ahí, es su derecho, me parece perfecto.
pero si es brillante, tiene opciones y quiere explotarlas, que las explote, abrámosle las puertas. Al hilo de lo que decía aquí Juan Carlos, evidentemente estoy muy de acuerdo. ¿De qué manera se solventa o se palía esto? Dotando a las escuelas de recursos. Por lo tanto, si tú inviertes ese dinero, porque en educación todo lo que se hable no es un gasto, es una inversión. Si tú dotas a los centros educativos de los recursos, de los materiales necesarios, evidentemente los niños lo están. Pero además también quería apuntar esa inversión en el aspecto pedagógico, es decir, también es necesario que para que estén estos niños a la altura de la era digital, que lo estén los profesores y los profesionales. Por lo tanto, es importante también darle una vuelta a la formación de los profesionales, el plan formativo que tiene el grado de magisterio. Es decir, que yo creo que lo que es el sistema educativo, lo que es el plan formativo, todo tiene que darse una vuelta, ir encaminado en una misma línea y evidentemente buscar esa equidad y esa igualdad de condiciones y de derechos. Porque además, como bien apuntaba la defensora, decía que la pobreza y la exclusión no solamente es la ausencia de dinero, sino también la falta de oportunidades. Y evidentemente hay medidas que se toman para atender, por ejemplo, a la diversidad, que son medidas segregadoras. Eso es una manera de excluir también al alumnado. Sabemos de metodologías de trabajo que funcionan en otros países, las comunidades de aprendizaje, el trabajo por proyectos, y aquí para que un centro educativo lleve a cabo esa metodología tienen que hacer casi el pino puente. Pero claro, es una implicación por parte de los profesionales, por parte del centro educativo, por parte... Entonces, evidentemente, vamos a ver y vamos a conocer qué es lo que está funcionando en otros países y vamos a ponerlo en marcha en el nuestro. Cuca, ¿hasta qué punto es importante y es una resistencia la burocracia? El mover, el que se puedan mover las cosas de forma urgente, no solamente ágil, sino de forma urgente. Bueno, yo creo... todo se puede hacer, ¿no? Es decir, es cierto que a veces la maquinaria, si tienes que aprobar una ley, a veces hay situaciones en las que aprobar una ley, llegar al acuerdo para que la ley se pueda aprobar, ponerla en marcha, es cierto que todo eso puede llevar tiempos y cuesta que las cosas salgan adelante, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay situaciones o circunstancias que tienen que llevar a todos a adaptarnos y hay que tener la capacidad de resolverlo, saber cuáles son las prioridades y por tanto establecerlo rápidamente, ¿no? No creo que eso debe de ser un impedimento, pero hay veces que ocurre. Y hay veces que ocurre si estamos hablando, por ejemplo, en casos concretos en los que una convocatoria de ayuda, por ejemplo, de material escolar. Si estamos, uno puede optar por distintas modalidades y uno puede optar porque haya una convocatoria una vez al año y que si no lo has pedido te quedas fuera, o tener la flexibilidad de saber qué es lo importante, qué no es lo importante y adaptarlo a las situaciones. Yo creo que hay que tener la agilidad, la flexibilidad para adaptar todos los instrumentos de la propia burocracia a las situaciones que se puedan generar, y a veces también pues hay plan B, ¿no? Es decir, que buscarle el plan B para dar una salida rápida. Creo que eso no tiene que ser excusa. A veces se convierte en la excusa. Las administraciones tienen que tener la capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias y dar respuesta. Y no puede ser la burocracia lo que se convierta en un impedimento para que generemos progreso y para que la gente pueda acceder a lo que son derechos, si hablamos de educación, pues a lo que puedan ser todo lo que tiene que ver con los libros, material escolar, etcétera, porque hay circunstancias que acontecen a mitad de curso, por ejemplo, ¿no? Por poner algunas. Pero hay otras medidas, hay otro tipo de políticas, hay otro tipo de recursos que se pueden poner en marcha y que pueden impedir todo eso. La imaginación, yo creo que tiene que estar ahí, la innovación es eso. Por cerrar este capítulo de la educación, y ya que estamos hablando de menores, es uno de los eslabones más débiles de nuestra sociedad, y cuando están dentro de un escenario de exclusión social o en riesgo de pobreza, siempre pensamos que ellos no acceden a las ayudas, ellos no tienen una ayuda directa, la tienen sus tutores, sus padres. Otro eslabón también débil de la sociedad, que son las personas mayores, también tienen acceso a ayudas, pero los niños no las tienen. No sé si esta es una propuesta muy descabellada, si tendrían que entrar en juego muchísimos matices, pero me gustaría ponerla sobre la mesa. Yo creo que sí que tienen derecho a ese acceso a las ayudas. Otra cosa es que a lo mejor quien accede o que no lleguen a ellas o se destinen a otra cosa, ¿no?
que creo que puede ser un poco la Pero cuestión. para eso no sería bueno crear una figura que no esté directamente relacionada con quizás sus padres, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí es fundamental los trabajadores sociales, los educadores sociales, el papel que tiene que desempeñar toda lo que es la comunidad educativa, que tiene que tener la capacidad de actuar y de protegerlo. Y esa tiene que ser la clave, ¿no? Y esa intervención tiene que ser muy directa y hay que buscar un sistema en el que se pueda, que yo creo que es posible, ¿no?, en el que todas esas familias con nombres y apellidos estén perfectamente identificadas y se les conozca de tú a tú. Y eso es perfectamente posible hacerlo, y creo que muchos de los que estáis aquí conoceréis a trabajadores sociales, educadores sociales, profesionales y técnicos que trabajáis en las organizaciones, que conocéis perfectamente un ámbito familiar y que intervenís para paliar situaciones así. Y ahí es donde hay que estar, yo creo que muy alerta, ¿no?, para detectarlas. Detectar todo eso es la clave. No puede ser que nos movamos en un país de expedientes. Esa tiene que ser, por decirlo de alguna manera, la diferencia. Tiene que ser de personas, y esa acción tiene que tener nombre y apellidos, y al final crear esos vínculos que te permita casi a la carta establecer qué es lo que necesita cada menor, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es un problema sobre todo jurídico en relación con la capacidad de obrar de los menores. Los menores per se no tienen capacidad de obrar hasta que no llegan a tener 18 años y, por lo tanto, si tú a un menor, aunque le estés asignando una beca de 400 euros mensuales, quien va a disponer de esos 400 euros es la persona que le representa, que normalmente es su padre o su madre. Normalmente sus progenitores lo van a hacer bien, y entonces tampoco tiene por qué haber mayores problemas. Quizás cuando eso chirría es cuando, lo que ha apuntado la alcaldesa, ¿no?, los poderes públicos tenemos que estar todos al tanto e intentar pues que esa ayuda no se desvíe de su finalidad, que es la de ayudar al menor realmente, ¿no? Esa es la gran cuestión en todo eso, que no se produzcan esas desviaciones. Un camino para ello quizá puede ser pues que en determinados casos huyamos un tanto de las ayudas económicas, que son fácilmente desviables a otros sitios, y acudamos a ayudas específicamente en la materia o en el material que sea necesario. Si yo a un niño le doy 50 euros, el padre, si no lo hace bien, se puede coger los 50 euros y gastárselos en el cine, pero si yo a un niño le doy un libro, es obvio que es más difícil que el padre con ese libro se lo vaya a ir llevar al cine. Obviamente, siempre se puede hacer. Vendo el libro en Wallapop y luego saco 30 euros y me voy al cine, ¿no? Pero bueno, a medida que vayamos poniendo más dificultades y más trabas. En cualquier caso, yo creo que la inmensa mayoría de las ocasiones los progenitores actúan bien con sus hijos, y cuando detectemos lo contrario es cuando, sobre todo servicios sociales, entiendo, la Fiscalía también, y últimamente, en última instancia, los propios órganos judiciales, pues podemos hacer una intervención de cara a que esos progenitores que no cumplen adecuadamente pues no perjudiquen el desarrollo del menor. Un poco en la línea de lo que comentaban los compañeros antes, evidentemente se entiende o se presupone que un padre va a hacerlo bien y que va a invertir ese dinero, esa ayuda, en dotar de recursos al niño, bien sea para material escolar, para comida, para ropa. Lo que tiene que haber es un sistema que asegure que ese tipo de inversión, ese tipo de ayuda que se está dando, se está gestionando donde se debe de gestionar. Por lo tanto, de nada sirve dotar a las familias que necesitan de recursos si luego no hay un sistema de seguimiento y de asegurarnos y de velar porque ese dinero que se está facilitando a esas familias que no tienen ningún otro tipo de recursos se está invirtiendo en lo que debe. Bueno, vamos a seguir avanzando en este título 2 sobre la libertad. Pongo sobre la mesa el artículo 11, que es el referido a la libertad de expresión e información. Os leo brevemente. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Bueno, las nuevas herramientas digitales, me voy a dirigir directamente al juez. No sé si están poniendo en entredicho una libertad de expresión que estaba ya, yo creo, completamente anclada en nuestra sociedad. Actualmente estamos asistiendo a juicios a gente que escribe tweets.
Entonces, bueno, no sé hasta qué punto esta libertad de expresión está un poco, no sé si manoseada, tocada o directamente destruida. Bien, yo creo que lo primero que hay que centrar es que yo creo que dejar clara una cosa, y evidentemente este derecho a la libertad de expresión existe, y eso tengámoslo todos claro, existe. Existe, y justamente estos medios a los que te aludes, estos medios, esta globalización, hacen que sea aún más plena. Lo que ocurre es que la libertad de expresión, como cualquier otra libertad o cualquier otro derecho, choca con otros derechos. Eso ocurre con todos. ¿Qué ocurre? Que justamente esta globalización y esta mayor difusión a través de las redes sociales de cualquier cosa que tú dices, pues hace que esas colisiones sean más palpables. Pero el problema es siempre el mismo. Es el de la colisión entre mi libertad de expresión y tu derecho al honor o tu derecho, ya que eres una profesional del periodismo, a la información. Y sobre ese tema, bueno, pues evidentemente hay normativas, pero ahí hablamos sobre todo de momentos oportunos y de normativas concretas, ¿no?, que parece que restringen. Desde luego, yo, bueno, pues todo es criticable y opinable, y yo creo que en este foro no me va a pasar nada por comentarlo, porque ahora que hablamos de libertad de expresión, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, me vais a permitir que os diga que los jueces y magistrados tenemos en nuestro régimen disciplinario una infracción disciplinaria que puede dar lugar a una sanción grave o muy grave, que consiste en dirigir felicitaciones o censuras a otros poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Si yo ahora a la alcaldesa, que la tengo aquí de lado y que como pues, la digo que me parece maravillosa su labor en Logroño, a lo mejor mañana el promotor de la acción disciplinaria me está abriendo un expediente. Luego, nuestra libertad de expresión tiene sus condicionantes y el resto igual. El condicionante básico es, obviamente, el respeto a la libertad de los demás. Y ojo, también tenemos que tener en cuenta que hay manifestaciones que son verbales, pero que efectivamente constituyen apoyos a actuaciones o actividades delictivas. Y eso no se debe permitir, eso es un límite. Yo puedo hablar aquí sobre si me parece bien el uso terapéutico de la marihuana o no, pero lo que no puedo hacer aquí es decir, ni yo ni nadie, decir que el que quiera comprar marihuana para consumir tiene que ir al bar tal, de tal hora a tal hora y preguntar por tal. Porque si hago eso, estoy potenciando una actividad delictiva. Está muy en boga y está muy de actualidad. Vuelvo a la misma, luego las decisiones concretas, hemos tenido juicios y condenas, obviamente, que son discutibles y criticables. Tenemos a, bueno, unos señores que se dedicaban al teatro con marionetas y que se pasaron unos días en prisión porque se consideró que estaban haciendo apología del terrorismo. Tenemos otro señor, componente de un grupo musical, que además fue condenado ya en firme a pena privativa de libertad. Pero incluso. esto pasa en otros países. Esto pasa en otros países y pasa aquí en algunos casos y no en otros. Y tenemos a día de hoy otro tema también importante y lo voy a soltar porque me apetece soltarlo, porque esto pasa pasado mañana y como va a pasar pasado mañana me apetece soltarlo. Yo me puedo pronunciar sobre el derecho a decidir de cualquier pueblo, pero no puedo apoyar y promover un acto que está declarado como ilegal. No puedo mostrarme a favor. Y esa es la diferencia. Todos los derechos tienen sus límites y yo puedo, vuelvo a la misma, pronunciarme sobre una cosa pero no sobre otra. De la misma manera que yo puedo, en mi ejercicio de mi libertad de expresión, expresar una opinión, pero esa opinión no tiene que dañar a tu honor. Y evidentemente si lo daña, pues estoy incurriendo en una actividad que ahora ya no es delictiva, pero que sí que puede ser inadecuada incluso jurídicamente. Y tú en tu derecho de información, que es una de las manifestaciones, puedes también contar cosas, pero también tienes tus límites dentro de la libertad de expresión y uno de ellos es mi propio derecho a la imagen. Pero si tú ejerces tu derecho a la información de manera adecuada, que es siendo estricta, comprobando tus fuentes, intentando decir verdades y datos objetivos y no opiniones, tu derecho a la información prevalece sobre mi imagen, sobre mi derecho a la propia imagen. Por lo tanto, con esto que quiero decir que todos los derechos tienen sus límites. El de la libertad de expresión también.
En la Unión Europea el derecho a la libertad de expresión existe, y existe mejor que en la inmensa mayoría de los territorios ajenos a la Unión Europea. En este país, y cuando digo este país, y también aunque es obvio lo reitero ahora, hablo de España, en España existe la libertad de expresión. Y evidentemente la libertad de expresión tiene unos límites. Uno de ellos es que no se puede con esas expresiones promover o apoyar actividades delictivas. Y como no se puede, ese es un límite. Si alguien hace eso, pues evidentemente puede tener un problema. Y luego, por supuesto, los jueces nos podemos equivocar y hay jueces que también se equivocan. Hablas de, solamente un inciso, hablas de actividades delictivas, pero también entra muchas veces en este escenario un poco donde hay, digamos, donde hay muchos factores, entra la ofensa, la religión. Entonces ya, digamos, como que todo se mezcla, ¿no? También hemos tenido aquí casos de... Bueno, una situación de una chosna que ha ido allí la Ertzaintza y ha quitado un cartel porque era ofensiva para la Iglesia Católica. Sí, y evidentemente, vuelvo a la misma, las actuaciones judiciales concretas son criticables como todo. Yo no me puedo pronunciar, y eso sí que no puedo, desde luego aquí con el micrófono no, luego si quieres tomando un café te puedo contar lo que yo pienso, ¿no? Pero te quiero decir que hay un delito que efectivamente se llama así, que es la ofensa a los sentimientos religiosos. Si hay un juez ante el que se presenta una denuncia y que interpreta que determinada actuación puede constituir ese delito, puede adoptar una medida cautelar. Luego veremos a ver en qué queda. Vale, sigamos adelante. Cuca, ¿querías hablar? Sí, yo creo que además en este sentido, bueno, totalmente de acuerdo además con lo que ha dicho Juan Carlos, pero hay un elemento que ha venido a reabrir un poco este debate, ¿no? El de la libertad de expresión, y tiene que ver con la red y bueno, el mundo digital, ¿no? Al fin y al cabo, parece que para muchos, y yo creo que en este sentido, sobre todo los menores, lo han encontrado o se han encontrado un espacio que creían que donde hay unas reglas del juego para todo, en la red también. Unas reglas de convivencia que son las que nos marcan las leyes en respeto. Está la libertad de expresión, pero efectivamente está el derecho al honor, está el derecho a la imagen y muchísimos otros, ¿no? Y creo que ahí es donde se ha abierto ese debate que está perfectamente vinculado a que la red no es un espacio impune, sino que rigen las mismas reglas del juego. Igual que uno no puede coaccionar o amenazar de tú a tú, tampoco lo puede hacer a través de la red. Y tampoco lo puede hacer por mucho que crea que está amparado en un anonimato que no es cierto, porque la IP te la encuentran, ¿en cuánto tardan, magistrado? Para cuando sale de casa y apaga el ordenador ya ha sido detectado, ¿no? Yo creo que ahí es donde se ha producido también en estos momentos de cambio una cierta convulsión, porque ha sido considerado por parte de muchos un espacio absolutamente ajeno a las reglas de convivencia, que es el marco de las leyes y donde están los derechos y las libertades de todos, ¿no? Y creo que es un espacio que se rige absolutamente por las mismas normas y en el que ni existe el anonimato ni se puede permitir ningún tipo de hecho que sea delictivo por cualquier circunstancia, porque sea una amenaza, porque sea una coacción, porque atente contra el honor o porque se convierta en unos delitos que fomenten el odio o haya un ataque a cualquier aspecto, ¿no? Al hilo precisamente de lo que estaba diciendo la compañera, claro, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Es un espacio en el que evidentemente vamos corriendo y es mucho más importante estar al día que yo me informe realmente de lo que estoy viendo, de lo que estoy retuiteando, de lo que estoy dando difusión. Yo lo que quiero son retweets, que la gente me lea, y entonces me preocupa más el hecho de tener seguidores, el hecho de hacerlo en el momento por ser más actual, que realmente lo que estoy haciendo. A mí lo que me preocupa es que bajo ese anonimato, que en principio con el IP se sabe de momento, pero muchos se refugian en ese anonimato, es que, claro, lo que apuntaba el compañero, mi libertad acaba cuando empieza la del otro. Entonces, a mí, y perdóname que barra un poco para casa, pero lo que más me preocupa es cuando vuelcan verdaderos discursos de odio. El antigitanismo en las redes existe. Entonces, hablamos de plataformas que llevan por título Muerte a los gitanos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de espacios, ese tipo de foros no se pueden permitir porque evidentemente estamos incitando al odio. ¿Hasta qué punto, Fernando, tú que trabajas en el colectivo, los estereotipos marcan muchas veces todos los mensajes que leemos en la red? Evidentemente el estereotipo es que es lo que luego
a ti te hace ver de una determinada manera a un determinado colectivo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? El desconocimiento lo que trae es a la asimilación de ese estereotipo. Entonces, como te decía antes, lo que estábamos viendo antes, en lugar de preocuparme de no ser tan actual y tardar un poco más en dar difusión a lo que he visto, voy a ver qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy retuiteando, qué información me está dando. Cuando hablamos de estereotipos, evidentemente, retomamos el mismo ejemplo, piensas en un gitano, el estereotipo se tiene en la cabeza. Una persona morena, una persona con el pelo rizado, una persona mal vestida, una persona excluida, una persona segregada. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ese estereotipo lo interiorizas y lo calas, es lo que luego te lleva a actitudes discriminatorias. Eso es el desconocimiento que se tiene total y absoluto. ¿Y tú con los chavales cómo trabajas este tema de las redes sociales? Pues primero formándolo, porque muchos de ellos, por el hecho de tener un móvil en la mano, se creen que ya controlan de redes, porque saben subir una foto o hacer un comentario. Pero muchos de ellos desconocen que incluso la edad legal para tener una cuenta en una red social es a partir de 14 años, a partir de 16 años. Y hay niños con 12 y con 13 años que manejan redes sociales que te mueres. Entonces, claro, primero formarlo. Pero es lo mismo que, evidentemente, yo trabajo con alumnos, en este caso gitanos, pero me parece muy importante que sea una cosa que se aborde desde la escuela, porque nuestros niños tienen que estar formados en el tema de redes. Entonces, formando. ¿La formación de los padres? También muchísimo, porque muchos padres incluso desconocen lo que sus hijos traen en las redes. Y evidentemente la formación de los padres es simultánea, es coetánea, tiene que ser al mismo tiempo. Ya, en función de cómo tú enfoques la formación, hablamos de que tenga más o menos calidad, pero evidentemente la formación de la familia. La profesora me decía, dice, tú estás por encima de este nivel y tienes que tragarte lo que hay, porque hay unas subvenciones que me dan a mí para poder dar las clases. Eso no es formación ni es nada. Eso es pasar el tiempo. Nada más. Bueno, eso, lo que estaba diciendo, esa imagen social, ¿no? Y ese imaginario que hay de ciertos colectivos o incluso en lo que es la sociedad en general, eso lo que hace es restar y limitar, por supuesto. Vamos avanzando en el título. Vamos al artículo 10. Es un artículo que también tiene su miga. Habla de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión, sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. Bueno, yo creo que es un tema también que está en los medios de comunicación, que ha tenido también su polémica. Y aquí se me ocurre, me viene a la cabeza, por ejemplo, el famoso velo islámico, ¿no? Me gustaría conocer vuestra opinión y hasta qué punto también esta libertad de religión también choca con otros derechos, porque en el caso, por ejemplo, de algunos ejecutivos locales, hay ordenanzas que prohíben a las mujeres utilizar el velo en piscinas municipales, por ejemplo. Bueno, yo creo que es un tema complicado, no hay que negarlo, y que forma parte también pues de una sociedad que ha cambiado mucho en las últimas décadas. Y en este sentido, nosotros no tenemos ningún tipo de ordenanza en ese aspecto, y creo que a veces es difícil conciliar y garantizar esa correcta convivencia entre todos. Lo mejor es que no haya que tener ningún tipo de ordenanza en este aspecto, pues porque las cosas se produzcan de una manera natural y de una manera mucho más con una integración que sea más natural, sin necesidad de tener que ordenar algunas situaciones, con lo cual creo que hay que ir más en esa línea que la de intentar establecer a través de ordenanzas conductas que luego tengan una sanción, porque genera
creo que a veces son necesarias, pero creo que en muchos casos son las que pueden llegar a generar también unas situaciones difíciles. También es cierto que hay otras, en todo lo que tiene que ver con las creencias, etcétera, hay situaciones o hay aspectos que chocan también con la propia sociedad en la que estamos viviendo. Pues nuestro país, la poligamia, la ablación, son aspectos que en otras religiones, en otros países están permitidas y para nosotros son absolutamente irrenunciables, ¿no? El admitirlas y, por tanto, no son, volvemos a lo mismo, ¿no? No todo vale, porque hay cuestiones que pueden chocar y chocan con lo que son nuestros principios, nuestros valores, y que por tanto en esas líneas pues también marcan el terreno de juego de esos derechos, ¿no? Bien, yo en ese sentido dejar clara una cosa. Obviamente, ninguna normativa, ni local, ni estatal, ni de ningún tipo, puede mantenerse ante cualquier recurso si dice que alguien no puede llevar un velo o un pañuelo exclusivamente atendiendo a que eso es una muestra de religión. Eso es imposible, es decir, eso automáticamente, obviamente luego ahí podemos entrar en si lo que ocurre es que se visten o se utilizan otras razones para ocultar ese motivo auténtico discriminatorio. Eso es discriminatorio. Bien, ahí es donde tenemos que entrar a discutir. Yo creo que puede haber un motivo, pues no sé si llamarlo de higiene o de salud pública, en que en determinadas piscinas no se bañe determinada persona con determinadas personas con determinada ropa. Pero claro, tenemos que ser coherentes. Si yo no me puedo bañar con un pañuelo y soy musulmana, tampoco me podré bañar con un pañuelo aunque no sea musulmana, y lo que ocurre es que tengo un problema de una enfermedad, que todos conocemos, el cáncer, y llevo el pañuelo por estética. Bien, mientras vayamos ahí, yo creo que todo es razonable. Yo creo que, enlazando un poco con la última de las preguntas que se planteaba hoy, en esta sociedad podemos construir un suelo de convivencia en el que respetemos los particularismos de todo el mundo, pero fijemos un suelo común. Ese suelo común, obviamente, a mí me permite que cualquier persona que lleve velo, lo lleve. Para mí no puede haber ninguna prohibición a nadie de llevar velo, siempre que esa persona, dos cosas. Primero, lleve velo voluntariamente, es decir, no le hayan obligado. Y segundo, ese velo no implique ningún otro problema. Me refiero en este caso a un problema de higiene, pero yendo a un tema un poco más avanzado que el velo, y que tuvo, creo que un episodio, creo que por Vitoria, no sé si Vitoria o Donosti, quizás Donosti, si no hablamos de velo sino de burka, el burka no permite identificar a la persona. Claro, si yo voy a un aeropuerto y no se me puede identificar porque llevo el burka, ¿se me está discriminando cuando se me dice no lleve usted burka o quítese el burka? No, mire, no se le está discriminando a usted por su religión. Lo que yo necesito es saber que quien está detrás de esa prenda es quien dice ser. Esto ocurrió con una alumna que iba a clase y que no se quitaba el burka, con lo cual, obviamente, el profesor no sabía si la persona que estaba allí era esa alumna o era otra distinta. Lo podremos articular como queramos. No es necesario que esa persona tenga que mostrar su cara a toda la clase. A lo mejor vale con que se la enseñe al profesor concreto o al agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad que la controle en el caso de los aeropuertos. Pero lo que sí está claro es que nunca se pueden vincular esas cuestiones a la religión, y eso desde luego cualquier órgano judicial, y ahí sí que no va a haber duda, cualquiera lo va a declarar ilegal e inconstitucional y por lo tanto nulo. Eso está claro. Y otra cosa diferente es que sí que tendremos que convenir todos en que hay puntos en los que tenemos que convivir todos, y por mucho que usted pueda venir de otra cultura en la que llevar el burka es lo más adecuado del mundo, aquí no lo es, y necesitamos hacer algunas cosas que implican un poco una limitación de su propia libertad. Su libertad de estar con nosotros y de mantener sus tradiciones y su personalidad implica también que se adapte un poco. Nosotros también nos vamos a adaptar. Y los ejemplos que ha puesto, por supuesto, la alcaldesa, obviamente, una ablación o una poligamia, pues obviamente, bueno, la poligamia ya veremos, desde luego la ablación entiendo que en ningún momento. Poligamia yo no tengo ningún inconveniente en que cada uno se case
como quiera, ¿vale? No tengo ningún problema, pero a partir de ahí, eso quiero decir, lo otro, pues tampoco. Juan Carlos, antes de pasarle el micrófono a Fernando, ¿qué sucede, por ejemplo, con la alimentación específica de algunas religiones en los colegios públicos? ¿Cómo debiéramos abordar que es un tema que también está sobre la mesa y también está creando polémica? Bien, yo es que, vamos a ver, lo que se establece en nuestra Constitución y expresamente el derecho a la igualdad, que dice claramente que no puede haber ninguna discriminación y que incluye la religión como uno de los motivos y las creencias, hace imposible que tanto en el ámbito público, por supuesto, pero también en el ámbito privado, hace imposible que haya limitaciones legales a la religión o al sexo. Por lo tanto, no permitir a un ciudadano o ciudadana entrar en un bar, ya no digo en un colegio público, digo en un bar, establecimiento privado donde los haya, simplemente porque pertenece a una determinada religión, pues es ilegal. Y ya veremos a ver hasta dónde es de ilegal. Pero desde luego es una conducta que acarrea sanciones administrativas seguro y penales posiblemente. Por supuesto, cualquier restricción frente a una persona en un colegio por su religión o por sus creencias es absolutamente ilegal, absolutamente atentatoria contra la Constitución y por supuesto no es permisible ni plausible. Otra cosa, vuelvo a la misma, es que lo enmascaremos de otra manera y además el que lo hace, lo haga tan bien que nos engañe a los jueces, que a veces somos un poco tontos y entonces no nos damos cuenta de que lo que hay en el fondo es una discriminación por razón de religión y que lo visto de otra manera y entonces ya está, es decir, lo típico. Yo lo que quiero realmente es que las mujeres musulmanas o los musulmanes no se bañen en mi piscina y lo que digo es que no se puede bañar nadie con velo, pero lo que busco realmente es lo otro, porque sé que el pañuelo solo lo van a llevar ellas, ¿no? Y bueno, pues claro, yo veo así y digo, bueno, pues me vale, no es discriminatorio, pero desde luego, en cuanto eso se vea, por supuesto, ilegal absolutamente. Fernando, y ya enlazo con la última pregunta y si os parece hacemos una ronda hacia atrás. Hemos conocido recientemente que esta Carta de Derechos que estamos poniendo sobre la mesa va a ser vinculante para los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Me gustaría saber si las tres personas que están aquí son optimistas respecto al cumplimiento íntegro de la Carta ahora que es vinculante en todos sus títulos y que si los Estados y las administraciones cumplirán. Vale, intento enlazarte para también un poco dar mi opinión sobre lo que estaban diciendo. Estoy muy de acuerdo con lo que dicen los compañeros. Y primero, en principio sí, soy optimista porque el hecho de que la Carta sea jurídicamente vinculante es un primer paso, pero me falta un segundo paso. Es decir, el hecho de que sea vinculante está bastante bien porque obliga a los Estados miembros a que esos derechos velen porque esos derechos se están cumpliendo, pero necesitamos mecanismos y recursos que se aseguren y que se encarguen de velar porque realmente esos derechos se están llevando a cabo en los Estados miembros. De nada me vale, porque entonces se queda en agua de borraja, de nada me vale que sea vinculante jurídicamente, pero que luego no haya mecanismos que se encarguen de que realmente eso se está haciendo de esa determinada manera. Y en relación a lo que estaba diciendo, evidentemente lo que nos falta son puntos de encuentro. Puntos de encuentro de sentarnos y decir, vamos a ver, vamos a abogar desde un punto de vista intercultural, porque claro, el relativismo cultural es vamos a ver al otro, pero no critico, sino lo veo desde tu punto de vista y poco más, pero eso es una moneda de doble cara, porque claro, verlo de esa manera te puede llevar a la segregación, es decir, vale, haced lo que queráis, yo te respeto, pero ahí y yo aquí. Entonces no hablamos de interacción. O también un poco desde la imagen del romanticismo, ¿no? Una cultura que es distinta, que es mística, que es mágica. Aboguemos por una interculturalidad real, porque además la interculturalidad es, vamos a analizarlo desde nuestros puntos de vista y vamos a buscar puntos de encuentro, que es realmente lo que yo creo que tienen que hacerse. Buscar puntos de encuentro, vamos a ser críticos y vamos a verlo de esa determinada manera donde nos vamos a sentar. Porque además yo principalmente lo que abogo es que los derechos tienen que estar por encima de cualquier aspecto cultural. Los derechos fundamentales tienen que estar por encima de cualquier aspecto cultural. Luego también, evidentemente, hay que tener en cuenta si esos aspectos son culturales o no y si realmente lo son o no lo son. ¿Me explico? Muchísimas veces a lo mejor pueden pensar desde el error que es cultural que la comunidad gitana no se forme, que no tenga derecho a la educación. Eso es un error, pensarlo de esa manera, porque el hecho de que abandones la formación no es ningún aspecto cultural. Entonces, claro,
es cuestión también un poco de conocimiento y de historia. Y por darle también paso a mis compañeros, yo soy optimista, pero me falta una segunda parte, que haya mecanismos que se encarguen de velar y de asegurarse de que estos derechos fundamentales se están cumpliendo y se están llevando a cabo como deben. Un primer paso está bien, pero hay que seguir trabajando sobre ello. Bueno, pues yo soy optimista por naturaleza. En mi vida soy optimista y entonces lo soy en todo. A partir de ahí también soy realista. Yo creo que esto de que ahora vayan a ser vinculantes para los Estados miembros, vuelvo a decirlo, cuando he empezado mi exposición o mi intervención esta tarde diciendo que esto no lo dice la Carta Europea de Derechos Humanos, que lo dice la Constitución Española en el 78 y que lo dice la Declaración de Derechos Humanos en el 48, pues obviamente quiero decir que estos derechos ya se cumplen, ya son efectivos, están muy bien. Lo importante es que ese cumplimiento sea real, sea profundo y que avancemos más en eso. Yo creo que soy optimista. Esto lo que sí es un acicate para que volvamos a retomar la lucha porque esos derechos se cumplan de verdad, que demos un paso más para que ya se cumplen bastante, pero que se cumplan un poco más. Y, por supuesto, y ya que hablamos de la Unión Europea, que no nos centremos en ver, a lo mejor es uno de los, o alguno de nuestros problemas, que no nos centremos en nosotros. Nosotros somos los ciudadanos de la Unión Europea y podemos ser los más importantes del mundo, pero tenemos en nuestras fronteras a un montón de gente que viene de fuera, que está viendo muy dudosamente garantizados sus derechos fundamentales y que nosotros nos estamos peleando en mover papeles por la burocracia y no conseguimos darles una solución. Mucha gente. Preocupémonos de ellos porque nosotros, con lo peor o mejor que podemos estar aquí, estamos bastante bien. Bueno, pues yo, igual que mis compañeros, soy optimista por naturaleza y estoy convencida de que se van a cumplir, pero sobre todo Juan Carlos lleva toda la razón. Es decir, nosotros tenemos un marco que es la Constitución, en el que están recogidos. Pero su entrada en vigor de la Carta creo que nos permite a todos volverlos a reeditar de alguna manera, a ser conscientes que detrás de todo paso que damos hay derechos y hay libertades, y eso al final creo que es una línea de avance social importantísimo. No hay cosas concretas, no es una cuestión de libros o de ordenadores, es una cuestión de derechos y de libertades. Y cuando una carta de estas características entra en vigor y nos afecta a todos, yo creo que a todos nos resetea en el aspecto de darnos cuenta que en todo paso que damos hay mucho más que meramente, pues siguiendo al mismo ejemplo, un libro o un ordenador, sino que hay algo mucho más profundo y mucho más importante para una sociedad. Muy bien, bueno, pues hasta aquí la mesa. Yo creo que se han puesto algunas claves sobre la mesa, valga la redundancia, y es momento de escucharos a vosotros. Supongo que tendréis preguntas, propuestas, así que os van a acercar el micrófono y adelante. Gracias. Yo quería preguntaros, se ha estado hablando de la libertad religiosa. Y el que no quiere ser religioso, ¿qué libertad tiene? Porque en este país, desde que yo he nacido, me han obligado a ser cristiano, por ejemplo. He ido al señor obispo a decirle que yo reniego de la fe y me ha dicho que es una mierda. Con perdón, pero las cosas claras, ¿no? Entonces, si hay una libertad religiosa, tiene que haber... yo considero, además, que se está, ¿cómo diría?, evangelizando a la gente, ¿no? Tanto cristianos como musulmanes, como de cualquier tipo de religión, ¿no? De una manera se está intentando llevar a un grupo de personas hacia un lado. Y yo creo que la libertad religiosa tiene que ser totalmente libre. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene el 70% de los monumentos de España y no paga impuestos? Nada más. Vale, ¿quieres que te diga alguna cosilla sobre eso? Mira, yo creo que sí hay libertad religiosa y tú mismo la acabas de apuntar, porque tú has dicho que fuiste al obispo a apostatar, ¿no? En definitiva, bien. A ti te dijo que no, bueno, yo tengo un amigo que fue y le dijo que tenía que ir a Roma para eso, con lo cual estamos en la misma. A lo que te voy, ¿cuántas veces vas tú a misa? ¿Cuántas veces vas al rosario? ¿Cuántas veces rezas el Ángelus? Obviamente eres libre religiosamente. Pero permíteme. Bueno, no lo sé.
si dices eso y te hacen eso, desde luego ese acto sería nulo. Pero en cualquier caso sí que te digo algo. Sí que es cierto que tenemos una tradición en este país en el que la religión católica está privilegiada frente a las demás. Es cierto. Es cierto, es que yo creo que eso es objetivo. Y a mí, no te voy a decir si me parece bien o mal, pero yo creo que no se enfoca desde la perspectiva religiosa, sino desde la perspectiva histórica. Sí, y la estamos cambiando. La estamos cambiando, hazme caso. Hazme caso. Buenas tardes, quería agradecerles a todas sus intervenciones. Está siendo para nosotras bastante interesante, o por lo menos para mí, para no hablar por todas, la mesa de libertad. Y bueno, quería dirigirme al magistrado, porque cuando usted habla de velar como por el suelo común y demás, a mí me cuesta, ¿no? Porque, bueno, me he apuntado, porque resulta que ese suelo común está ya institucionalizado desde un solo tipo de suelo común que no incluye a todas las personas, a todas las nuevas realidades, que no está contando con nuevas situaciones que están pasando. Cuando hablamos de la Constitución del 78 o de la Carta de 1949, o si nos remitimos a los mismos derechos humanos de 1789, que son de humanos, no, de derechos del hombre, porque hay mujeres que perdieron la cabeza porque decir que hey, faltan las mujeres, vemos que hay que actualizar. Y dentro de esos marcos legales está quedando mucha gente fuera. Cuando habla del velo, de las piscinas y demás, entonces, ¿por qué una monja sí tiene posibilidad de caminar por la calle con un velo y por qué una mujer musulmana no? O sea, se nos está implantando qué tipo de sistema estamos construyendo. Es un mismo tipo de sistema y estamos dejando entonces fuera a todo el que piense distinto, a toda la persona que piense diferente. Entonces eso me parece que es algo muy importante cuando usted dice, y entrecomille, su libertad de estar con nosotros. Es como esa libertad les dejamos estar con nosotros, ahí no hay ningún tipo de interculturalidad. Y cuando dice que los jueces son tontos o algo así, yo no creo que las juezas y los jueces sean nada tontos. Lo que creo que están faltos de formación de género e interculturalidad, y eso sería un tema como a formarnos. Pedimos mucha formación de las personas que están en situación de exclusión social y pobreza, pero se nos olvida que hay que formar también en esos ámbitos que son quienes tienen el poder de legislar, de juzgar y de establecer nuevas leyes, y quienes están ahí el día a día velando por esos derechos. Y era esa apreciación y ya está. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Empezando por lo más fácil, que es lo último, por supuesto, a eso me refería cuando te digo que somos tontos. Por supuesto que nos falta mucha formación en este área que tú dices y en otras muchas. Nos falta muchísima formación. Ojalá la tuviéramos. Ojalá la tuviéramos, desde luego. Tenemos una formación razonablemente buena, para que veas que no, en el ámbito jurídico, y fuera de ahí nos falta mucha formación, mucha formación. En cuanto al otro, quizás las expresiones a lo mejor no han sido las más acertadas, pero lo que sí que estoy totalmente de acuerdo contigo, y eso es lo que he querido trasladar, ese suelo común le tenemos que formar entre todos, y no es estático, tiene que estar continuamente construyéndose y reconstruyéndose para atender a las nuevas necesidades, y es un suelo que nos tiene que permitir a todos convivir a gusto, convivir a gusto. Y ese suelo, sin que tú renuncies a las cosas que para ti son importantes, sin que yo renuncie a las que para mí son importantes, pero que podamos compatibilizar las dos. No puede ser que yo quiera dormir a las 5 de la mañana y tú quieras a las 5 de la mañana tener la discoteca puesta a todo gas, porque entonces el derecho tuyo choca con el mío. Vamos a ver si encajamos ese suelo y llegamos al acuerdo de que tú a lo mejor puedes escuchar la música que te gusta hasta las 11 de la noche, pero no más allá, y yo, por lo tanto, pues no me puedo quejar de tu música hasta las 11 de la noche o antes de las 12 de la noche. Y ese es el suelo. Y, por supuesto, suelo dinámico, en construcción continua, para adaptarse a las nuevas necesidades. Y en este mundo globalizado, las necesidades vuelan, son continuas, y tenemos que hacerlo entre todos.
Lamentamos muchísimo tener que comentaros que tenemos que parar aquí porque se nos va el tiempo. Desde la organización nos dicen que después hay un taller en donde tendremos la oportunidad, si alguno de los representantes se quedan, de poder intercambiar opiniones, pero nos hemos quedado sin tiempo. Ha estado muy interesante, incluso nos hemos dejado un par de artículos del título 2 en el tintero. Sin más, agradecer tanto a Fernando Morión como a Juan Carlos Mediavilla y a Cuca Gamarra que hayan estado hoy con nosotros, y gracias a todos de verdad por haber estado hoy en esta mesa que, junto a la de Dignidad que tenemos al lado, ha inaugurado el Congreso Estatal. Gracias.